Señores, con mucha alegría estamos recibiendo, es una bellísima tradición que cultivo, defiendo y promuevo, la de conversar, no tanto como yo quisiera, para serles justos, con el querido investigador, periodista, escritor Guzmán Ramos. Buen día, bienvenido, Guzmán. Alejandro, muchas gracias, como siempre, por invitarme. A vos, gracias a vos. Bueno, se me ocurrió que podía oficiar de seductor mojón el que haya pasado la primera rueda para hablar del tema carnaval en general, del carnaval 2020 en particular, pero aún así hay que delimitar cosas, porque hablar del carnaval, no me canso de decirlo, es mi hipótesis, pero creo que en esto podemos coincidir. El carnaval es inmenso, muy amplio, muy ecléctico, desde los puertos distintos de los cuales uno puede partir y a los cuales puede uno llegar. Y está hablando igual de carnaval, ¿no? Exactamente, porque hay una mirada concentrada en el concurso oficial, pero de la multiplicidad de carnavales a veces uno se olvida de las cosas que suceden en los barrios. Ayer, sin ir más lejos, en el mío hubo un corso. Hay todas las semanas eventos en los barrios, concursos de escenografía, gente que vive, o por ejemplo está el movimiento de Más Carnaval ahora, que concitó mucha gente en el Parque Capurro. Hay distintas formas de verlo, quizás nosotros nos quedamos con conjuntos una. Son, Murgas murgas que no están en el oficial. Ajá. Gran 7 y falta el resto, para hablar de dos emblemáticas. Exacto, y muchas murgas jóvenes también que están participando de ese movimiento. Por lo tanto hay, bueno, como muchas formas. Está una chata de la Intendencia que recorre los barrios de forma gratuita, están los rondamomo. Un carnaval que tiene más escenarios, ¿verdad? Más, entre comillas, tablados. Exacto, no? Sí, hay 3 más, por lo menos, lo que tiene que ver con el nuevo contrato que firmó Tenfield con DAECPU por los derechos de televisación. Se hizo un acuerdo este año para que dentro de el aumento, el incremento, del precio por los derechos de transmisión del concurso oficial, DAECPU deba financiar 3 escenarios nuevos, que son el buceo, rentistas y el del Parque Rodó. Y bueno, ya de por sí eso hace un incremento importante en la cantidad de trabajo para los carnavaleros. A su vez, las intendencias del interior están incrementando también el número de contrataciones de los grupos hacia afuera. Hubo un rondamomo más, hay un rondamomo más, quiere decir que se ha sumado. ¿Cuántos rondamomos son? Son 4. 4. Exactamente. 4, para que la gente entienda, 4 escenarios móviles, ¿no? 4 escenarios móviles, exacto, que a los efectos de... ¿Y funcionan todos los días? Funcionan, no todos los días, pero funcionan, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, que son los días donde hay menos escenarios privados. Entonces eso genera que por lo menos los grupos, o la mayoría de ellos, puedan tener, aunque sea un tablado diariamente, que no es menor. Y se ha visto reflejado eso en el incremento de actuaciones, o sea, ya lo han notado los grupos. Por supuesto que esto no hace mejor o peor al carnaval, en todo caso lo hace más atractivo para el componente, pero la posibilidad de que exista más cultura en los barrios, en especial en aquellos que tienen menor acceso a la cultura, un tema que siempre hemos charlado contigo, sobre todo de las posibilidades de aquellos barrios donde, vuelvo a citar infinitamente el estudio de consumos culturales que saca quinquenalmente la Facultad de Humanidades, en el cual se establece que hay muchos sectores de la población cuyo acceso a un espectáculo en vivo a lo largo del año, y en muchos casos en su vida, es un espectáculo de carnaval. Uno podrá decir, bueno, pero quizás se pudiera mejorar la performance en vez de actuar en una chata de un ómnibus, lo hagan en un teatro barrial. Bueno, seguramente, sí, pero no es menor para sectores donde a veces ni siquiera la televisión entra, que puedan ver un espectáculo en vivo y que ese espectáculo sea una murga, por ejemplo. No es menor. Probablemente por ese alcance. Lo tiro desde ese lugar, pero podría tirarlo de diversos otros. Probablemente por ese alcance que el carnaval tiene como expresión de cultura artística popular, por ahí pueden encontrarse explicaciones a que irremediablemente haya una especie de, lo llamo así, constante déjà vu cada vez que arranca la fiesta, de personas que alzan su voz en contra de los contenidos que el carnaval presenta. Personas que en general, más allá de que tienen todo el derecho, sí. No suelen ser habituales consumidoras del carnaval, lo que lo vuelve algo también curioso y paradójico, ¿no? Exacto, totalmente. Bueno, este año asistimos a una crítica mucho más, yo diría, frondosa que en años anteriores respecto de la ideología asociada al carnaval y la ideología política, y particularmente la política partidaria, asociado a los discursos, en especial de la categoría de murgas. Yo diría casi que unánimemente los de la categoría de murgas, con una acusación, por supuesto hecha en los máximos términos de la libertad que ofrece nuestro país a cualquier persona a expresarse y a decir lo que piense, pero quizá no tan
afinada en términos de realidad, por lo menos desde mi visión. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, hay una acusación bastante hecha en términos violentos en algunos casos de que el carnaval reproduce una especie de imaginario ya no de izquierda, como en general reproduce las manifestaciones culturales en su conjunto, sino frente amplista, y más particularmente electoral, frente amplista en un año electoral. Y yo creo que no es cierto eso, por lo menos no ha sido cierto en estos últimos años, y particularmente no es cierto en este año, donde hemos visto caricaturas políticas muy evidentes sobre algunos personajes del acontecer, de la coyuntura política. Por ejemplo, Manini Ríos, que es su partido y su ideología, objeto de una caricatura, pero no únicamente. Hay muchos palos a la izquierda, al Frente Amplio, a Daniel Martínez, por ejemplo, en varias murgas. Entonces, yo diría que hay gente que prende la televisión, ve un destello, se queda con esa cuestión icónica y en función de eso va rápidamente al Twitter, que es un lugar como de catarsis colectiva, y pone cosas que después los medios toman, porque no es menor, más allá de que sea gente que desde el lado político, Mercedes Vigil, por ejemplo, ¿no?, que defiende un conjunto de ideas que legítimamente lo hacen en la sociedad como está totalmente habilitada, pero con una parte del todo, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso se crean una especie de relato o de verdades que, insisto, en la legitimidad de plantearlas, pero que yo creo que merecen un estudio un poco más a fondo. Evidentemente habría que ir y ver de las 20 murgas, no sé, un total de 10, 12 para tener un caudal que permita, no quiero inventar una metodología del tuitero, pero sí tener una visión un poco más amplia, sobre todo para que aquel que es ajeno al ámbito de carnaval y le llega un contenido semejante, pueda, tener a la hora de tomar una opinión, elementos de juicio mucho más contundentes. Pero además de todo esto, me parece un asunto lindo para investigar pero ¿por qué ocurre con el carnaval, esa mirada? Porque además no solo podría expresarse en términos de mirada crítica, que como vos decís, y yo suscribo, para la cual cualquiera tiene todo el más absoluto e ilimitado derecho, sino que ahí se entra en otra zona que por lo menos a mí me parece curiosa, y es la sugerencia de cuáles deberían ser los contenidos, ¿no? Porque una cosa es decir, yo le decía, la película de Woody Allen que vi me parece horrenda, ¿no? Perfecto, jefe, usted tiene todo el derecho a que la película última de Woody Allen le haya la ganadora, la película coreana que ganó el Oscar me parece horrenda, espantosa, y confirma que el cine coreano es decadente, ¿no? Que está lleno de coreanos, ¿no? Ponele, bien, jefe, usted. Lo interesante es que nadie le trae un guión alternativo. Le dice, porque además habla de esto y en realidad debería hablar de esto otro, claro, o menos de esto y un poquito más. Ya es meterse en lo que históricamente han hecho los gobiernos autoritarios fascistas, ¿no? Es decir, los estados, generar los contenidos a los artistas, es decir, usted artista tiene que hacer obras con estas características, ¿no? Eso es una cosa muy rara, porque además, curiosamente, se sugiere eso levantando las banderas de la libertad. Claro, exacto. No, es una contradicción enorme. Increíble contradicción, pero que curiosamente solo se da en el carnaval, porque si bien esas mismas voces seguramente no se sienten muy afines a lo que podríamos llamar el grueso de la cultura popular, musical, teatral o hasta incluso cinematográfica y otras expresiones artísticas, nunca, por lo menos que yo sepa, se han atrevido a decir, no, mirá, Citarrosa, vos cantaste esto, no me gusta, pero además deberías cantar esto otro, ¿no? Claro. Como que nadie se atreve, exacto, ¿no? Al Teatro El Galpón decirle, usted hizo este repertorio, esta apuesta, pero está mal. Pero además debería ser esta otra. Sin embargo, el carnaval se atreven. Y bueno, hay un tema ahí, cuantitativo muy evidente. DAEC encargó un estudio de opinión pública a dos empresas, Cifra y Factum, que determinaron, entre otras cosas, que había aproximadamente 1.800.000 entradas. Vende el carnaval. No es menor un producto que traza un correlato de la vida política, social, deportiva, general del Uruguay, que llegue a semejante cantidad de público. Entonces eso... Sin contar la gente que accede a través de la televisación. Bueno, ahí está. Por eso digo que si nosotros tomamos la gente que lo ve en vivo más
los que lo ven por televisión, más los que lo leen por los diarios, más los que, yo creo que estamos hablando de arriba de 700.000 usuarios, era creo que el número, ¿no? Para un país de 3 millones de habitantes, que los discursos de carnaval lleguen más o menos, digo más o menos porque algunos más y a otros menos, no por más o menos en términos de calidad, a semejante cantidad de público, hace que haya que decir algo. Y sobre todo uno lo piensa en términos de personas que aún en las antípodas del pensamiento de uno, son personas que tienen relevancia en la opinión pública, que yo creo que debieran tener pero lo digo críticamente, pero propositivamente hacia esas personas también, a nutrirse, a ir a una noche de teatro de verano, a ver las propuestas y a tomar un juicio de valor mucho más realista, porque es absolutamente falso que el carnaval sea una especie de brazo artístico del Frente Amplio. No vamos a ser ingenuos tampoco a decir que las manifestaciones del conjunto de la cultura en general tienen históricamente, y no solo en el Uruguay, una afinidad más con un imaginario de izquierda, progresista, llamémosle, como yo no quiero meterme en un barro político con imprecisiones justamente del lado de la sociología o de la ciencia política, pero es evidente que los artistas en general comulgan en Uruguay y en el mundo con un imaginario o con un cierto sentido ideológico afín a la izquierda. Por lo menos podríamos decir alternativo a las estructuras del poder, ¿no? Exacto. Y las estructuras del poder, también cada tanto hay que recordarlo, no necesariamente están atadas a quien circunstancialmente esté gobernando la República. Claro, ¿no? claro, exacto. Eso es algo que también en todo caso conviene recordar. Bien, eso por un lado. Te agrego una cosa, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, de este carnaval, no es el principal blanco de las críticas. Bueno, yo he observado eso, lo comenté como un asunto que probablemente no tenga antecedentes en la historia política del Uruguay vinculado al relato carnavalero. Exacto. Es decir, hay caricaturas, bueno, la Catalina hace una muy visible, hay algunas otras, pero en la persona de Lacalle Pou no hay, sobre todo por su accionar político, entre otras cosas, me podrán decir, bueno, asume en 2 semanas, está bien, no hay un conjunto de ideas sobre su acción, en todo caso son sobre su presunción de los actos políticos. Ernesto, sus características personales, en algún caso, como han sido objeto de caricaturas todos los políticos. Sí, claro. Daniel Martínez, sin ir más lejos. Bueno. Analizando el conjunto de actores políticos de la coalición, Talvi es un personaje que no está nombrado directamente, no está nombrado en el carnaval. Manini sí. Claro. De Manini, digamos que hay mucha crítica y digamos sobre su figura, sobre sus postulados, sobre su partido político. Yo diría que sí, pero la dirigencia del Partido Nacional, el caso Moreira, por ejemplo, es tocado risueñamente por los conjuntos como últimamente quizás con las famosas mechas, ¿no? Alguna mecha y poca cosa más, y poca cosa más. Por lo tanto, yo creo que es desacertado digamos el tuit de enojo o la publicación en el Facebook, porque nadie realmente ha hecho un estudio del abordaje temático. Nosotros con Alejandro Scherzer, a raíz de un libro que escribimos hace un tiempo, hicimos un relevamiento explícito, o sea, contamos minutos, cuartetas por cuartetas, no para publicar ese minutaje, sino para hacer un mapeo de las distintas temáticas que abordan las murgas. Y vuelvo a decirlo, Uruguay salió, vicecampeón del Mundial Sub-20 hace algunos años, recordemos, perdimos la final con Francia por penales. No apareció ese evento en los repertorios porque sucedió la primera mitad del año. El año de los tapabocas, que andaba, bueno, ahora con el coronavirus anda ahí una especie de psicosis, pero recuerden ustedes cuando apareció la gripe A, que la gente en las paradas de ómnibus andaba como si estuviéramos en una especie de cuarentena montevideana. Esa circunstancia no apareció en los repertorios. Aparece el conjunto de sucesos que pasan en los últimos 3 meses del año en los repertorios de las murgas. Y evidentemente la política, por varias razones, por la importancia de las cosas que se deciden, en tanto una elección cambia o no, o mantiene un signo de gobierno, pero entre otras cosas porque, bueno, la anécdota política está planteada en una campaña electoral. Entonces, el principal insumo político no es la ley de urgencia, por ejemplo. No lo es. Cosa que tampoco está extendida y mencionada en los repertorios. Sí. Está concentrada en la caricatura política. Muy sobre la fecha, exactamente. Pero aún así tampoco es un elemento de grandes análisis en el carnaval. Y en todo caso recordemos algo que aunque luzca como absurdo por lo obvio, a veces conviene recordarlo. Felizmente,
motivo de orgullo y de alegría, a nadie se le impide conformar una expresión artística de cualquier naturaleza, podría ser en carnaval también, y que asuma un discurso ideológico, político, electoral, muy distinto al promedio, a nadie se lo a nadie se le prohíbe, y en todo caso sería hasta, si querés, interesante que alguien, si de verdad siente que eso falta, porque eso es lo curioso, a esto le falta algo, como quien prueba una sopa y dice, a esto le falta sal, ¿no es cierto? Bueno, pero mi amigo, constituye usted una nueva sal y salga a decir, aquí estamos nosotros los que defendemos, a la coalición, y vamos arriba. A nadie se le prohíbe eso. Con un antecedente, con muchos antecedentes de murgas, que a lo largo del tiempo reprodujeron justamente un conjunto de ideas afines al Partido Colorado, muchísimas en Montevideo, y a sectores además conservadores del Partido Colorado durante muchos años. En la época del clásico entre La Soberana, murga notoriamente de izquierda, afín al MLN, a principios de los años 70, fines de los 60, versus Patos Cabreros. Bueno, concretamente los Patos, sin hacer un embanderamiento explícito, había que después eso, digamos, como en todos los eventos, Peñarol Nacional, los Gavis y los Clapper, la izquierda y la derecha, en esos esquemas binarios con los que razonamos los seres humanos, se potenció comercialmente como izquierda versus derecha en el carnaval, pero así como nadie oculta que las simpatías de La Soberana con la izquierda, particularmente con la izquierda revolucionaria, tampoco fueron disimulados las simpatías de esos años de los Patos Cabreros con el pachequismo, y nadie lo tomó mal, y de hecho en el año 72 gana Juan María Bordaberry, candidato a la presidencia de las estructuras pachequistas, o sea, de los sectores más conservadores del Partido Colorado. Después vino todo el desastre de Bordaberry, la dictadura, todo lo que ya sabemos de la historia política reciente, pero en esos años era algo absolutamente natural. Tenía tantos adherentes La Soberana como los Patos Cabreros. Ganaban primeros premios los Patos Cabreros y ganaba La Soberana, y a todo el mundo le parecía bien y quedaba inserto dentro de las lógicas carnavaleras. Bien, a propósito de lógicas carnavaleras, pasó la primera rueda, y ¿qué primeros comentarios se te ocurren a modo de ese primer acercamiento que es global? Porque ya todos pasaron, ¿no? Exacto. Bueno, tú estás allí trabajando. Recordemos en qué emisora estás. Estamos en Calle Febrero, a través de la Radio Pública del Uruguay, Radiodifusión Nacional. Estamos por la 94.7 y 1290M, y estamos con 20 repetidores en todos los departamentos del interior. Y además tienen una forma de acceder a través de la web, ¿no? Exacto, callefebrero.com, tenemos nuestras redes sociales. Y hasta una propia aplicación. Tenemos una aplicación, exacto, para aquellos que quieran el streaming, sobre todo hay mucha gente que le gusta escuchar, y tenemos una aplicación que la descargan en Android y en iPhone para, escuchar las transmisiones del Teatro Verano, y estamos con un sistema de radio TV también novedoso en el Uruguay para streaming en vivo de espectáculos, no la imagen del conjunto actuando en el Teatro Verano, porque eso está bajo derechos de imagen, pero sí para las transmisiones de radio TV, como se está imponiendo en muchas emisoras a lo largo y ancho del mundo. Pero en de radio caso, TV. Si ustedes, la TV tiene derechos, o sea, la imagen, ¿qué es lo que muestran? Nosotros en el momento de la actuación tenemos el streaming de audio, que eso es permitido, claro. Y generalmente ponemos una placa en el lugar de la imagen del conjunto en vivo, porque eso está comercializado, concretamente Tenfield tiene los derechos, y eso es evidente que no se puede transmitir, ¿no? Obvio. Bueno, y a propósito entonces de lo que te preguntaba, pasó la primera rueda, ¿qué conclusiones? Sí, la primera conclusión grande, creo que esto es un pulso también que lo debes tener en el velódromo, Ale, es que no hay una murga ganadora finalizada la primera rueda. Sí. Sin embargo, se puede decir también que es un buen año de murga, ¿no? Exacto, que es un año bueno, yo diría un año de bueno para arriba. Porque ha habido otros años donde uno no veía una ganadora, pero más bien era por lo que falta, no por lo que sobra, ¿no? Exacto. Ahora uno dice, pero y la ganadora está dentro de un grupo. El año pasado, por ejemplo, ¿no? El año pasado uno decía, a esta altura del carnaval, la trasnochada, la Catalina, las cabras. De ahí va a salir la ganadora, lo sabíamos en la primera semana de carnaval. No sabíamos cuál, pero se sabía que no iba a ser una que no fuera en esas tres. Ahora, finalizada la primera rueda, digamos una cosa, el carnaval empezó hace 20 días concretamente, y recién vamos la tercera parte del concurso. Claro. Estamos hablando de que estamos recién a la tercera parte. Eso pasó porque también se resolvió que las etapas fueran
las etapas oficiales, quiero decir, sí, de 3 integrantes, 3 sí, conjuntos y no 4, ¿no? No, pero eso no cambia sustancialmente el número de etapas. Porque ajá, la primera rueda siempre es de 10 u 11, 10 etapas u 11. Este año fueron 11 a la primera, serán 11 a la segunda y 8 a la tercera. Quiere decir que serán 30. 11, 11, 8. 30. Vamos 11, o sea que recién vamos un 34%, la tercera parte, un porcentaje más o menos. Quiere decir que estamos en una etapa realmente inicial del concurso. Entonces, las conclusiones es que en la categoría de murgas, que es la principal categoría de atractivo, entre otras cosas por la cantidad de conjuntos, tenemos más de 3 buenas, o sea, más de 3 de alto nivel, entre las que del año pasado, por lo menos hay 2 de ellas que están repitiendo en ese panorama, y ahora se abre hoy, precisamente, una segunda rueda. Lo digo yo. Trasnochada y Catalina están en ese grupo. Las cabras parecen estar algún escalón abajo con relación al año pasado. Sí, en principio sí. Lo que no significa, porque además las competencias no son con el año pasado ni con el año que viene. Las competencias son del mismo año, ¿no? Del mismo año, exacto. Entonces, bueno, digamos, yo trazaba ese paralelismo con el año pasado a los efectos de entrar a justificar esa idea de que estamos en un carnaval murguero mejor, porque hay más de 3 que están en una zona de definición. Después hay que explicar al público de carnaval que lo que a uno le guste en términos de espectáculo tiene que ver con las definiciones del carnaval, pero también hay que explicar que es un carnaval que va por rubros, donde las aristas técnicas tienen mucho peso, donde algunas en particular tienen un peso muy importante, por ejemplo la parte coral y los grandes coros de carnaval pueden de repente no necesariamente tener un gran libreto, pero en general, por la forma en la que está dispuesto el sistema de puntuación, hay una tendencia a que tengan un cierto, quiero utilizar un término correcto, iba a decir privilegio, pero el privilegio suena como a favor, y en realidad es un reglamento que le da muchos puntos a las murgas que canten bien, porque así está distribuido el sistema de coeficientes. Y más allá de que uno se pueda sentir más o menos identificado, nunca hay que olvidar, por lo menos desde mi perspectiva, que la murga es, antes que nada, un coro. Personas que cantan. Exacto. Yo diría, te redoblo la apuesta, diría que el carnaval en su tradición histórica es un carnaval de tradición cantada. Porque hay una creencia en el Uruguay de que es un carnaval de actuación y de escenario, como se dice, para comparar, por ejemplo, con los carnavales europeos, que son de desfile, o los carnavales latinoamericanos, donde la presencia callejera es eminentemente mucho más fuerte. Se dice, bueno, es un carnaval de escena. Si uno va a la historia, es cierto que es un carnaval de escena, pero es un carnaval de coros. Los parodistas y los humoristas tienen en sus repertorios grandes momentos corales. Y si uno va a la historia del parodismo de 30 años hacia atrás, doblemente, los parodistas eran canciones, hacían un cancionero. Hoy en día la parte actuada tiene mucho peso. Por lo tanto, en el imaginario uruguayo, en el imaginario carnavalero, el desarrollo de los grandes coros de carnaval no es una invención de los últimos 20 años. Exacto. Es la propia esencia del carnaval. Hoy en día... Lo que no significa, paradójicamente, esto es otra riqueza, ¿no? Que necesariamente ese aspecto, esa condición, esa fortaleza sea la que más y mejor quede y perdure en la consideración popular ciudadana. Claro, exacto. De pronto la gente dice, la murga que tenía Fabián O'Neill, por hablar de la trasnochada que conocés, ¿no? Sí. Y no necesariamente la murga que canta como los dioses. No lo dice mi mamá, la hermana de mi mamá, mi vecino, ¿verdad? Sí, claro. Lo que lo vuelve todavía... Claro, mucho más difícil. Complejo. Exacto. Y aparte porque el sistema de puntuación este año, en la categoría de murgas, a los rubros de voces, que ya de por sí tienen 2 jurados, o sea que las voces tienen una determinante histórica fuerte de un carnaval cantado. En la categoría de murgas, además, las voces y los textos tienen las mayores puntuaciones. Pero además este año, los jurados de voces, conjuntamente con los de letras, tienen doble voto, o sea, un doble voto no, tienen mayor disponibilidad de puntajes en la visión global del espectáculo. Quiere decir que también hay un corrimiento hacia ese lugar. Todo lo que nosotros podamos decir con el 30% del concurso desarrollado es pura especulación. Después quizá aparecen 2 jurados de texto que además son nuevos este año y se descuelgan con una escalera de puntajes mucho más fuerte de la que le hicieron los jurados de los últimos años, y nos encontramos con que aquellos que tenían los mejores textos tuvieron una incidencia mucho mayor. La historia dice que no, que eso no ha sucedido.
No quiero tomar una conclusión única, insisto, visto una parte del concurso. ¿Qué es lo que entonces la historia subraya? No, la historia dice que las murgas que cantan, que tienen mayor incidencia de los coros, tienden a tener mayor éxito en el concurso, no en la consideración del público, en la estadística, en la escala de puntajes, más que las murgas que tienen buenos textos. Un ejemplo, Queso Magro, por ejemplo, ¿no? Queso Magro es una murga que tiene grandes cuplés, que tiene textos espectaculares, pero que... Yo creo que además que está en un gran año de las mejores murgas. De las cosas más lindas de ver. Totalmente, más que la gente está, aparte ya hay como una consideración popular de que es una de las mejores, pero claro, uno cuando dice, bueno, pero entonces con ese criterio la pondríamos en una mesa de definición, y seguramente vos y yo hablando aquí tranquilamente, digamos, sin meternos la rosca del concurso, de hecho lo estamos concluyendo. Sí, de hecho, bueno, yo no tengo las responsabilidades que vos tenés a pesar que presento, pero si digo que Queso Magro de las cosas más lindas del carnaval, siento que no hay ser en la tierra que pueda ofenderse, enojarse, totalmente. No, pero aparte lo respaldan miles de personas que piensan igual que nosotros. Basta poner en Twitter, que es como un lugar que grafica ciertas cosas, y capaz que si me decís, capaz que es hasta el mejor libreto del año. Ahora, eso nos lleva a concluir que es una murga que está en una zona de definición, y bueno, capaz que ahí nosotros tenemos que ver la parte coral, y capaz que terminamos no concluyendo que es una candidata. La gran pregunta que podemos hacernos, y uso este ejemplo de Queso Magro porque es el que se instaló, pero históricamente siempre aplica con alguna murga en particular, y es, aún admitiendo que da ventajas a nivel de coro, y aún teniendo en cuenta la incidencia que tiene el coro, por lo que acabas de decir, uno también a veces uno puede especular, bueno, las diferencias en otros rubros acumuladas pueden hacer que esas distancias se acorten, quizás con murgas que, entre comillas, canten mejor. Exacto. Capaz que nosotros, en una futura charla sobre el Carnaval 2020, concluimos que Queso Magro es la mejor murga, pero capaz que naturalmente la ubicamos quinta en un concurso. Claro. Para explicar a la gente un poco el fundamento de lo que estamos diciendo. Sí. Que lo mejor como propuesta no necesariamente es lo mejor como concurso. Sí. No digo que no lo sea, pero es como más afín uno a creer que otras murgas tienen mayor digamos, posibilidades en un concurso, en tanto equilibran mejor todas las aristas técnicas. Porque el rubro visión global no está siendo tan determinante como de pronto alguien pudo en algún momento imaginarlo. Recuerdo que cuando yo salía en carnaval, ni siquiera estaba la visión global, ¿no? Exacto, sí. Peor aún, la visión global yo creo que de alguna manera tiende a acercarse con esa mirada más... En el fondo es más artística, ¿no? Sí. Es un gran tema el tema de la visión global en el carnaval, por la forma en la que está expuesto en el reglamento y la forma en que los jurados lo interpretan. El reglamento dice taxativamente que la visión global no debe considerarse como el gusto del jurado sobre la propuesta. Sin embargo, en el carnaval, cuando a un jurado le preguntan en una devolución, no a todos los jurados, pero lo hemos visto en alguna de las devoluciones, de bueno, ¿y usted por qué pone a fulanita de tal primera en visión global? Porque fue la que me gustó más. Y lo que me gusta o lo que no me gusta es algo que le puede preguntar un padre a un hijo de 7 años para que alguien hable sobre lo que le gusta y lo que no le gusta. Es como una cosa muy amateur en un carnaval que tiene, yo no digo que esté bien o no, pero ciertos criterios profesionales. Entonces una devolución de un jurado, que además supuestamente está en ese lugar, en tanto es entendido en una de las áreas técnicas a la que es convocado para evaluar, debiera dar una devolución profesional y una devolución seria no debiera considerar únicamente lo que me gusta, ¿no? Exacto. Uno puede decir, me gusta tal o cual película. Pero por ejemplo, habría esto es para analizarlo después del carnaval, ¿no? Y sumando experiencias de años anteriores. No se está dando, que creo que se me ocurre a mí desde casi la ignorancia, también lo digo, pues me pueden convencer de lo contrario, que de pronto alguien entiende que la mejor murga cantando la mejor murga que canta merece el mejor puntaje en canto. Sin embargo, ese mismo jurado de canto que le da el máximo cantando, entiende que no es la mejor murga desde la perspectiva global, y tienda a favorecer a otra murga que entiende que no es tan sólida cantando. ¿Se da esa tendencia o en general ocurre que el que le dio alto en su rubro termina dándole alto también en la visión global? Hiciste una excelente pregunta porque es uno
de los grandes temas de aquellos. Por ahí también encontramos la madre del borrego para explicar ciertas cosas, ¿no? Hay jurados, a propósito de esto, que, por ejemplo, hace un tiempo importante, ¿no? Había dos músicos que evaluaban en el rubro de voces, arreglos corales, uno Gonzalo Comesaña y el otro Juan José Aldado. Dos personas de mucho prestigio en el ámbito de la música, un contrabajista de la Filarmónica, el otro una persona que ha estado como un gran guitarrista, personas de mucho prestigio. Ellos ponían un puntaje en el rubro, donde cuando uno les preguntaba o les venía a discutir, agarraban un pizarrón, escribían un pentagrama y te ponían los 45 minutos, exagerando, ¿no? Pero para que la gente lo tenga claro, y le preguntan por qué tal nota, las cuartas, las octavas, las sextas, las disonancias. Hacían una explicación que era una clase de música. Y le decían, ¿y por qué puso esa visión global? Y dice, lo que pasa que a mí, dice, yo soy músico. Dice, yo evalúo la música, lo decían los dos, y mi valoración, o sea, yo tengo una concentración tan fuerte sobre los aspectos musicales. Cuando entra a sonar una banda, yo escucho cómo afinan los trombones, cómo entran las trompetas, cómo octavan, no sé qué, cómo era una clase de música. Entiendo. Dice, estamos contando la cantidad de música, el ensamble, el pasaje de una polka a una bossa nova, a un rock and roll, a una música mucho más sincopada. Entonces, no me pregunten si es aceptable el baile o no, porque nosotros estamos, arranca un coro y estamos escuchando los dos, uno titular, uno suplente, anotando, escribiendo. Es muy difícil para nosotros tener una valoración que se abstraiga de la parte musical. Entonces, lo decían y lo admitían en Carnaval, nosotros hacemos una aproximación a la visión global, muy serios ambos, y muy respetados en el ámbito de Carnaval, a pesar de que han habido grandes discusiones con esos jurados, pero que ellos te contraatacan con cosas, definiciones técnicas, que yo no soy músico, pero en apariencia diría que son cosas muy, muy sólidas. Entonces, claro, y sucede en otros rubros también, a pesar de que no lo han dicho. Una persona que está formada en el ámbito coreográfico, claro, y que ve un bailarín que hace una demostración virtuosa, es muy difícil que se desapegue de eso, porque su sensibilidad está formateada. Pero entonces lo entiendo perfecto, porque además lo transmitís con mucha convicción. No me cuesta nada entender esa lógica. Claro. Pero entonces a esas personas hay que decirles que entonces se abstengan de manifestar la visión global, lo que pasa porque no lo están haciendo. Claro, pero no por mala gana. Porque una persona que estudió 40 años de danza contemporánea y viene un conjunto que te hace matar de risa, pero que la parte de danza contemporánea está mal, esa persona no puede formarse. No es que no pueda, es muy difícil formarse. Lo entiendo. Entonces, los jurados que tienen una alta especificidad en su tema técnico, los letristas, los músicos, los actores, o sea, los tres grandes vectores de Carnaval, música, texto, escena, tienen una influencia tan fuerte de su rubro, que es en la teoría, para el espectador que va con un termo y mate al teatro de verano y que hace una mirada global y que primero entra al espectáculo desde lo global y después ajusta o calibra su mirada sobre los distintos rubros, puede ir de lo general a lo particular. En los jurados es al revés. Ellos tienen una fuerte, porque aparte están mirando eso, después le van a pedir explicaciones sobre su arista técnica. Entonces los tipos están con un cuaderno, nota, apunte. Entonces van al revés. Personas probas del mundo cultural artístico, con elementos suficientes, con conocimientos suficientemente amplios, pero no tan específicos que le impidan tener una visión global. Claro, y bueno, echa la ley, echa la trampa, entre comillas, o como digamos, para esa cura hay un antídoto también, que te pueden decir, bueno, pero entonces es concentrar en el gusto de dos personas la visión global, y de esta forma se entiende que es más democrático, que todos opinan. Entonces es como que hay una mirada más de promedio de todo. Por eso digo, es como si dicen que los abogados tienen dos bibliotecas. No, sobre en el Carnaval es Oxford, la Universidad de Yale, o sea, son 10 universidades de derecho opinando, porque hay 20 bibliotecas, muy difícil. Ya estamos repasados de horas, pero sin embargo no quiero irme sin responder, porque además es un asunto que ha estado, por lo menos en las últimas horas, más arriba de la mesa, como elemento potencialmente polémico. Dice Ale, ¿por qué se cambió el reglamento y en la primera ronda se eliminaron grupos sin tomar en cuenta los rubros? Caso Araca Lacana, lo pregunta Alexander el Afro. Y que agrega, entonces la eliminación de la primera ronda fue en base a visión global, pregunta Alexander el Afro, ¿no? Bueno, porque luce esto como una relativa novedad. Digo relativa porque en otros momentos ya ha ocurrido cosas más o menos similares, ¿no? Claro, el más o menos está bien enfatizado, Alejandro, porque en años anteriores se han eliminado conjuntos que no tienen un buen nivel en el Carnaval. Hasta ahí nadie dice nada, porque si alguien
hace algo que no es del agrado Sí. del conjunto del público de carnaval, pareciera lógico que quedara eliminado. Este año, perdón, se establecieron una serie de cupos que, independientemente de su nivel artístico, Entiendo. debieron sí o sí quedar eliminados. Claro. Entonces ahí se produce una gran injusticia y sobre todo difícil de explicar, porque yo ahora lo explico con el reglamento a la mano y si Alexander seguramente lo va a entender porque está planteado muy claro en el reglamento. Lo que hay una gran injusticia es que no necesariamente esos conjuntos tenían un mal nivel. Yo diría que lejos de tener un mal nivel, podríamos decir que Aracalacana seguramente no hubiera entrado a la liguilla con ese jurado o con 10 jurados aleatorios distintos. Ahora, ¿eso es un sinónimo de que no tiene calidad artística su espectáculo para una segunda De acuerdo rueda? a lo que yo vi en el velódromo, te diría que Aracalacana estaba en un nivel a su misma trayectoria última de los últimos 10 años, Claro. satisfactorio. Aceptable por lo menos, para buscarle el peor lugar. Aceptable por lo menos, sí. Creo que de ahí no nos bajamos. Creo que un poquito más abajo que el año pasado, Exacto. que estuvo bien, Sí. pero claramente más arriba que años anteriores. Es más, vos en esta negociación de conceptos me decís, hubiera ocupado el lugar 20º, capaz que hubiera sido la última del concurso, o la penúltima, Sí. o la antepenúltima. De hecho, pareciera que lo va a estar. Ahora, ¿eso quiere decir que era un espectáculo no aceptable? De ninguna manera. Claro. Entonces ahí se produce algo que la gente no entiende, porque digamos, si el argumento para esto es promover los mejores espectáculos, entonces se terminan eliminando espectáculos que están en una zona de aceptable para adelante. Entonces hay una gran... ¿Pero cuáles fueron las motivaciones del cambio reglamentario? Bueno, se argumentaron elementos justamente, ¿no? De que los espectáculos de menor nivel no ingresaran a una segunda rueda en pos de un carnaval de elevar el nivel artístico. Pero porque esa vara se establece para algunas categorías y no para otras. Claro, lo que pasa es que en la prueba estaba establecido para todas las categorías. Lo que pasa es que ya hubo un filtro en la prueba de admisión donde, por ejemplo, los parodistas sinvergüenzas que venían de Paysandú y que pudieron entrar al carnaval hubieran sido seguramente los que de pasar al carnaval no hubieran ingresado a esta instancia. Lo que pasa es que ya la prueba de admisión fue exigente. Entonces esos grupos, recordemos que había un máximo de 44 conjuntos, entraron 39, esos 6 grupos que hubieran quedado en esta segunda instancia ya los cortaron hace 2 meses. Entonces, claro, ya... Pero también Murgas le pasó eso, ¿no? Murgas, en Murgas ni que hablar. En Murgas fue uno de los años de mayores grupos a la prueba de admisión, de los cuales entraron 10. 10 ya estaban clasificadas del año pasado. Claro. Fueron como 25 la prueba de admisión. O sea que 15 se volvieron para la casa. Ya no ingresaron. Entonces, claro, se puso un filtro que se aplicó bien antes. Y esto ahora es muy polémico y yo diría muy injusto, porque tampoco, digamos, es como... ¿Quién decide estas cosas? Eso fue una propuesta de AECPU que aceptó la Intendencia de Montevideo. De hecho, la propuesta de AECPU fue... AECPU, que se supone que es quien representa a los conjuntos, a los conjuntos, ¿no? a los directores de los conjuntos, ¿no? Recordemos que ahora... En la jerga, a los dueños, ¿no? A los dueños y a los directores, porque hay conjuntos de dueños, pero también hay conjuntos que son cooperativos, digamos, manejan. Pero yo diría que mayoritariamente Está bien. A los dueños. Está bien la precisión. Pero tampoco... Es como cuando uno tiene fiebre y tiene que ver qué es lo que produce la fiebre, porque tomar un antibiótico, si uno no sabe si la fiebre es por frío, por infecciosa o virósica o lo que fuera, es como que, digamos, yo creo que se aplica un medicamento equivocado a la enfermedad, en este caso, para plantearlo crudamente, ¿no? Porque se aplica una especie de solución a un problema que no existe. Hay como una disociación entre el problema y la solución. Pero entonces debo suponer que a vos no te satisface mucho en absoluto, para nada. Lo que también es justo decirlo es que a nadie puede tomar por sorpresa porque se arrancó bajo esa... Exacto, ¿no? Sí, ¿no? Exacto, esto fue un reglamento... Puede enojar más, menos, claro. O revivir la molestia, porque si te toca a vos, ponele, pero... Pero aparte, lo que te decía, se sacan 4 conjuntos. Quedan etapas de 3 conjuntos. Sí. Pero ¿no era entonces con el fin de hacer menos etapas o que fuera más ágil la definición? Pero vuelvo a repetirte, ya la prueba de admisión filtró. Entonces ahora es como un filtro de un filtro. Entonces se eliminan 4 murgas, de aceptable para arriba, cualquiera de ellas, y en realidad son conjuntos que cualquiera de ellos hubiera podido ser una etapa de apertura a 8:30 de la noche sin ningún tipo de problema. Nadie no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, en todo caso, las murgas eliminadas en esta primera instancia son un total de 4. Araca, aún admitiendo lo que tú dijiste, ¿no? Araca, La Clave, la Martingala y la Margarita. Eso, eran, entre comillas, tus 4, aún admitiendo que no te satisface. Sí, 3 de ellas sí, la otra no, pero... ¿Decís cuál es la otra o no preferís? Yo no tenía eliminada
a la Margarita. Ajá. No lo hubiera eliminado a la Margarita. Y Vos me decís, en el ranking ¿y del de las que pasaron, cuál es la que estaba en esa lista para vos? No sé, había algunas otras ahí, pero bueno, ya que pasaron, vamos. Preferís no decir. Sí, por ahí, Está. para no sumarle una crítica negativa. entendido. Pero no, tampoco, o sea, a ver, lo decimos todas las noches en la radio, no es por esconder, Lo es porque... decís en tu radio y no lo decís acá. Que No, pero bueno, como ya ahora están, vamos a no tirarle un... Pero ustedes lo dijeron antes, ¿cuáles eran sus Nosotros, cuatro? Antes, el estilo, públicamente. nosotros en los comentarios hacemos una valoración sobre el espectáculo y omitimos ese juego tan perverso carnavalero que de hecho no es ilegítimo hacerlo. Hay muchos colegas que lo hacen con mucho porcentaje de acierto, debo reconocerlo, pero la visión, por una cuestión filosófica de mirada sobre el carnaval, no estamos en el juego de las quinielas. Entonces es algo de lo que realmente no vamos con una libreta apuntando y haciendo una clasificación. Insisto, hay colegas que lo hacen, yo no lo comparto, en tanto creo que la mirada del periodista debiera construir un análisis sobre la elaboración artística y no tanto sobre el concurso, a pesar de que el último día vamos a hacer la quiniela de los ganadores. Pero nosotros tenemos como una posición de no entrar en ese juego, justamente porque tampoco tenemos como una palabra tan autorizada, y la razón o el fundamento filosófico es no ponernos nosotros como jueces de algo que en realidad no nos da más que esa habilitación, la dirección de la emisora que nos dice salgan a la cancha. Claro. No queremos ocupar un lugar de protagonismo, por eso Y pará, porque así cierro con esto. El que escucha Calle Febrero todas las noches deduce cuál era la murga que yo no te digo ahora que no debe pasar. No lo digo por una razón de no sumarle, no cargarlo dramáticamente. Está bien. Y en humoristas, fantoches quedaron afuera. Era el que tenía todos los boletos para hacerlo. Lucía más frágil, aunque no necesariamente. Claro, exacto. Pudo tener una segunda chance. Perfecto. Porque aparte, eso también es importante decirlo. Los espectáculos que llegan a la primera rueda llegan con 8, 10, 12, 14 tablados. Los que llegan ahora llegan con el doble. Permitime decir que si bien incide en todo tipo de espectáculos, en humoristas me parece que es una de las categorías donde puede incidir totalmente, de forma más subrayada totalmente. Un mayor número de actuaciones, un probar más con la gente, ¿no es cierto? Sí, pero además, Ale, son tipos que están ensayando 4, 5, 6 meses. No cuesta nada darles una segunda oportunidad, porque todos mejoran. Yo te aseguro que cuando charlemos de nuevo sobre carnaval, de los 39 conjuntos, ahora 35 que van a la segunda rueda, yo te digo que si hablamos de uno que desmejoró su actuación, o dos, si hablamos de dos conjuntos... Es muy excepcional. Es una excepción. Ocurre, claro, yo te digo que si hay yo te digo que, te adelanto, no va a haber ningún conjunto que desmejore su actuación. Podrá tener un poco menor de devolución del público, pero como evento, no va a haber ninguno que desmejore. Si hay uno, es excepción, y si hay dos, es récord mundial. Guzmán, hablando de dos, seguramente en el correr de estos 2 tercios que faltan, tendrás tu segunda y hasta tu tercera chance. Cuando quieras, cuando gustes. Diamante FM 98.7 y FM Cielo 92.5 de Punta del Este. Siempre contigo.